Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a trabajar acerca de lo que es el sistema nervioso. Para hablar del sistema nervioso, tenemos que decir es uno de los sistemas que intervienen en lo que es la función de recepción. Gracias a nosotros somos capaces de ver el mundo que nos rodea y de percibirlo y de sentirlo. Yo quiero hacer un preámbulo aquí. Cuando la gente dice sistema nervioso, pareciera que se habla solamente de la cabeza y no es así. Al ver este gráfico, ustedes podrán entender que es todo, si se quiere, el organismo, el cuerpo, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, tenemos una serie de nervios encargados de llevar esta información. Por lo tanto, el sistema nervioso es un conjunto de células muy especializadas encargadas de mantener la vida de cada individuo mediante el desempeño de una serie de funciones específicas. Vamos a ver entonces que este sistema nervioso cumple con tres funciones básicas y fundamentales. Una de ellas es transmitir los impulsos nerviosos. Otra es transportar la información de los órganos y los estímulos captados por los órganos sensoriales. Y la última es llevar las órdenes que permiten que los distintos órganos de un animal funcionen perfectamente. Transmite impulsos nerviosos, transporta la información hacia los órganos sensoriales y se encarga de recibir, si se quiere, de recibir las órdenes para que puedan ser llevados hacia los órganos principales. Cuando hablamos del sistema nervioso, no podemos dejar de hablar de lo que es la neurona. La neurona es una célula altamente capacitada en la transmisión del impulso nervioso. Nacemos con más de 10.000 millones de neuronas y que se van perdiendo a lo largo de la vida. Toda neurona tiene tres partes fundamentales: el cuerpo o soma, donde están todos los organelos citoplasmáticos, excepto los centriolos. Por eso esta neurona nunca se puede reproducir. Luego tenemos a las dendritas, que son las estructuras o prolongaciones cortas, y termina en lo que es el cilindro eje o axón, el mismo que termina en el telodendrón. Son las tres partes fundamentales de toda neurona. Vamos a ver entonces que la neurona, al ser una célula que no se puede reproducir, esta necesariamente tiene que juntarse con células especializadas, que son las células acompañantes que se llaman glías o microglías, que vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces, otra cosa importantísima que tenemos que hablar aquí, que las dendritas, por ejemplo, son las prolongaciones cortas que se encargan de traer la información desde el medio externo hacia el cuerpo o soma. El cuerpo o soma, claro está, es la parte más importante porque allí se encuentran el núcleo, los organelos citoplasmáticos, excepto, les dije, los centriolos. Luego tenemos el cilindro eje o axón, que es una prolongación larga que termina en el telodendrón con unas, si se quiere, estructuras como almohadillas para permitir el paso de una neurona a la otra. Este cilindro eje o axón puede o no tener la vaina de mielina. La vaina de mielina, señores, no es otra cosa que una estructura lipídica que permite conducir la información rápidamente. Y si esta vaina de mielina tiene los nódulos de Ramberg, es mucho más rápida la información que pasa de una neurona a otra. Quiero decir entonces que va a haber neuronas que no tienen vaina de mielina, hay neuronas que no lo tienen y por lo tanto el paso de la información es mucho más lenta. Las neuronas vamos a ver que se van a clasificar de acuerdo también a si tienen o no tienen por el número de prolongaciones, por la función que desempeñan, y de acuerdo al número de prolongaciones tenemos las monopolares. Son aquellas neuronas que no van a tener unas dendritas y un axón, solamente tienen entonces la presencia de una sola estructura monopolares, una sola prolongación, como ustedes pueden apreciar aquí, que hace las veces de dendritas y de axón. ¿Listo? Luego tenemos las bipolares. Las bipolares se caracterizan básicamente porque tienen dos prolongaciones, una de entrada y la otra de salida, que actúa como axón. ¿Listo?
Luego tenemos las multipolares, que son aquellas comunes y corrientes, son la gran mayoría de neuronas que conocemos, que tienen la presencia de un cuerpo-soma con sus respectivas dendritas y que tienen el cilindro eje o axón, que es el medio de salida hacia la otra neurona. Por su función pueden ser sensitivas, pueden ser motoras y pueden ser de asociación. ¿Cuándo digo que son sensitivas? Son aquellas que transmiten la información desde los órganos de los sentidos hacia lo que es el cerebro. Las motoras son aquellas que recogen la información, la respuesta del cerebro o médula espinal para llevarla hacia los órganos efectores. Y las de asociación son aquellas que ayudan tanto a las neuronas sensitivas como a las motoras para que se produzca el correcto paso de la información de una neurona a la otra. Muy bien, ahí tienen ustedes qué es un impulso nervioso. Es aquella corriente eléctrica, si se puede decir, que va a conducirse tras la presencia de la vaina de mielina, y si es que no tiene vaina de mielina, definitivamente podrá hacerlo a través de lo que es el tubo del cilindro eje o axón. El impulso nervioso, como les decía, es una onda eléctrica que se crea en las neuronas y que va a ser el encargado de transmitir esta información de una neurona hacia la otra. Los nervios, esto es un pequeño, para que podamos entender, los nervios es un conjunto de axones, si se quiere, encargados de comunicarse entre sí para llevar la información de un lugar a otro. Está compuesta por fibras nerviosas, axones, dendritas, etc. Y llegamos a lo que es el sistema nervioso. Por favor, el sistema nervioso es el centro de control. Todos nuestros sistemas están regulados y controlados por el sistema nervioso. Estos centros van a tener a la presencia de las neuronas. Estas neuronas van a formar los nervios, que a su vez constan de fibras nerviosas y dendritas. Los centros de control se encuentran en el encéfalo, en la médula espinal y en los ganglios nerviosos. Empezamos con el sistema nervioso central. Cuando hablamos del sistema nervioso central, vamos a hablar básicamente de lo que es el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, que está conformado por toda esta estructura, y la médula espinal. ¿Listo? Encéfalo y médula espinal. ¿Listo? Ahora, a nivel de lo que es el encéfalo, es la parte, si se quiere, principal del sistema nervioso central, y este va a estar conformado por lo que es el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo y la protuberancia anular. ¿Listo? Vamos a empezar con cada uno de ellos. Empezamos con el cerebro. Señores, el cerebro es la parte fundamental de nuestro organismo. Es en el lugar donde interpretamos los estímulos externos, elaboramos respuestas. Allí radica la voluntad, la memoria, la inteligencia, etcétera, etcétera. El cerebro, vamos a verlo, ahí está. Vamos a aprender del cerebro un poco más. El cerebro tiene dos lóbulos, el lóbulo cerebral derecho y el lóbulo cerebral izquierdo, separados por la hendidura interhemisférica. Este está ya cortado, ahí está, ¿no? Entonces este es el cerebro, separados por la hendidura interhemisférica. Entonces tengo hemisferio cerebral derecho, hemisferio cerebral izquierdo, y unidos, si se quiere, por el cuerpo calloso. El cerebro pesa alrededor de 1200 gramos. ¿Listo? Y vamos a ver entonces más adelante que dentro de lo que es el cerebro encontramos la corteza cerebral, que es una estructura aproximada de 3 milímetros de longitud, y donde vamos a tener, ¿para qué nos sirve el cerebro? Ahí está, miren. El lóbulo superior derecho, el lóbulo superior izquierdo, el cuerpo calloso. ¿Listo? Este va a tener, si se quiere, pliegues o repliegues. ¿Listo? Y va a tener también la presencia, básicamente, de que
estos repliegues, unos van a ser más profundos y otros van a ser más pequeños. Los más profundos van a determinar las cisuras. La cisura de Rolando, la cisura de Silvio, la perpendicular externa y la perpendicular interna. Estas cisuras me determinan la presencia de los lóbulos, lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, ¿listo? Y lóbulo parietal. Ahora, estas pequeñas estructuras entraditas serían las circunvoluciones. Dice que entre más circunvoluciones tenga el cerebro, pues va a tener una mayor capacidad de funcionamiento. Ahora, por sobre estos pliegues encontramos, dice, 3 milímetros de longitud de sustancia gris que va a formar lo que se llama la corteza cerebral. ¿Y para qué sirve el cerebro? Es el centro de todas las sensaciones conscientes, de la voluntad, de la memoria, de la inteligencia, etcétera, etcétera. Debajo de lo que es la corteza, el tálamo, el cuerpo calloso, encontramos el tálamo, el hipotálamo en la parte superior y vamos a ver para qué sirve. Señores, el tálamo es una parte muy importante porque es el centro, si se quiere, donde van a llegar todas las sensaciones conscientes, es decir, el sentido del gusto, de la vista, del olfato, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que sean procesados, para que luego de ser procesados vayan hacia lo que es el cerebro y se emita la respuesta. Entonces, el tálamo es el centro de todos los estímulos. Y en la parte superior encontramos el hipotálamo. El hipotálamo juega un papel fundamental, señores, porque es el centro, si se quiere, de la regulación visceral. Es el centro de la sed, inclusive de regular la temperatura corporal. Dice, ahora último se cree que el hipotálamo es el encargado de regular también el metabolismo de los carbohidratos, regula la presión, es más, dice que el hipotálamo regula el sueño, la vigilia y hasta el deseo sexual. Debajo de él encontramos al cerebelo. El cerebelo es aquel que controla todos los movimientos aprendidos. El cerebelo también, miren ustedes, tiene dos lóbulos, el lóbulo cerebeloso derecho, el lóbulo cerebeloso izquierdo, separados por el vermis. La característica fundamental es que tiene una forma de árbol, porque la sustancia blanca dice que se mete por todo el cerebro, ¿no? Y por encima de se va fluyendo la sustancia gris, haciendo la forma del árbol, por eso se llama el árbol de la vida. Es el centro de toda del movimiento, de la postura, el que me da la energía para que pueda caminar, etcétera, etcétera. Debajo de él, o al lado de él, perdón, encontramos dos estructuras muy bien definidas, lo que es el bulbo raquídeo y la médula oblonga. Bulbo raquídeo y la médula oblonga o protuberancia anular. Acá tenemos al bulbo raquídeo, que aparentemente es muy importante porque juega un papel fundamental. El bulbo raquídeo es el encargado también de todas las, así como el hipotálamo, regula acciones viscerales. Es el encargado del ritmo respiratorio, de la respiración y del estado de la digestión. Y encima tenemos la protuberancia anular o puente de Barolio. Protuberancia anular o puente de Barolio, que se cree, hay muy poca información, se cree que es el que une a estos centros cerebelosos y es el que determina la estación en pie. Luego tenemos a la médula espinal, que en realidad vamos a hablar rapidito, es un conjunto de cuerpos neuronales que se encargan del acto reflejo, es decir, son altamente especializados en conducir el impulso nervioso. Vamos a ver entonces que va a tener, hasta ahí vamos a quedarnos. Entonces va a tener en cada vértebra, ahí como ustedes pueden apreciar, la sustancia gris que está en forma como de una mariposa, donde tiene las astas
anteriores involuntarias, y luego alrededor de él va a encontrarse la presencia de la sustancia blanca. Y en el centro tenemos al epéndimo encargado de conducir la sustancia o el líquido raquídeo a través de lo que es las vértebras. Ahí nos vamos a quedar.